Entonces ahora sí le damos la palabra a Sergi para que nos cuente desde su punto de vista este proceso de planificación anticipada y si quieres hacer algún comentario con respecto a este. Vale, pues bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Entonces las dos charlas que quedan un poco las había enfocado, ¿no? Habíamos hablado con Mercedes de darle el foco en la toma de decisiones y los conflictos que a menudo nos encontramos, como por ejemplo el que plantea el caso, ¿no? Que me parece muy interesante y que, bueno, seguro que iríamos como desgranando muchos detalles y muchos. Es un poco como, no sé si aquí teníais esos libros que se llaman Escoge tu aventura, ¿no? Que decías, ves a la página tal, podrían pasar como muchas cosas. Y una de ellas es que nos coge también aquí un poco esa parte de decir, ostras, si nadie ha hecho nada antes, ¿no? En este caso, nos podrían dar ese detalle para quedarnos un poco más tranquilos, ¿no? Pero bueno, lo iré, bueno, no lo tengo preparado, pero seguramente cosas que saldrán podemos hacer mención al caso. Y bueno, entonces esta charla también para para situarnos es muy similar a una que me pidieron como una sesión que hice en el Congreso de Roma y que era para bueno, que se decía ese, ¿no? Del por qué, o sea, el por qué, dónde y cuándo. Y yo lo que quería hacer mención es que, bueno, ya intentaba dar respuesta, ¿no? Intento dar respuesta de decir por qué. Hombre, yo creo que estaría bien que viniera la gente que no ha venido hoy porque yo creo que aquí todos creemos que es una herramienta muy potente, ¿no? Una de las discusiones es también el tema veréis que intentaré ser como un poco pesado en temas de conceptos, porque al final, si no, nuevamente, ¿no? Estamos hablando de diferentes cosas y uno podría pensar, hombre, ¿y por qué hablamos tanto del documento de decisiones anticipadas? O en España, que tenemos un documento legal que es el documento de voluntades anticipadas. Y a veces empiezas una charla en otro público general y dicen, vamos a hablar de planificación de decisiones anticipadas, vale. Pero bueno, eso en pediatría no es legal, ¿no? Y dices, no, es que no estamos hablando del documento de voluntades anticipadas como documento legal, sino que estamos hablando de un proceso, ¿no? De planear unas decisiones que a veces se pueden decidir previamente o al menos haber explorado. Y nuevamente aquí le damos una vuelta a la tuerca para decir, no, es que no estamos hablando del plan de decisiones anticipadas, sino del plan de decisiones compartidas. ¿Por qué compartidas? Porque lo hacemos de forma compartida con las familias. Y ese compartir, nuevamente, se puede como interpretar de varias maneras, ¿no? Como una cosa que compartir, pero que lo decidan ellos, o compartido, pero lo decido yo, ¿no? Y eso es lo que intentaremos ir explorando. Pero yo creo que al final ese concepto de planificación de decisiones compartidas con un antecedente, ¿no? Histórico de superpaternalista del médico es el que sabe lo que hay que hacer y esto es lo que hay, ¿no? Y porque yo lo digo, versus un anglosajón, ¿no? Un modelo más anglosajón que incluso en el Congreso reconocían que a lo mejor como el péndulo se habían ido al otro lado de la autonomía, hasta el punto que muchas veces parece como si le ofreciéramos un menú a las familias, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver cómo en este péndulo nos vamos colocando hoy. Y en ese sentido, pues bueno, pues aparte de ser una herramienta que consideramos esencial, pues bueno, es además, pues es una herramienta no solo útil para las familias, sino también para ese proceso terapéutico en el fondo y una herramienta de comunicación, ¿no? Hemos hablado del retén, a veces la importancia de que haya alguien de retén que conozca a esa familia, te cambia el paradigma si no hay retén y solo tienes unas directrices, ¿no? O sea que nuevamente nos vamos a aspectos organizativos. Pero que como siempre, ¿no? Enfocando al niño y a su familia, pues esa herramienta de empoderar a esa familia y dar voz a ese paciente, como Dani también nos insiste, ¿no? o nos recuerda esta mañana. ¿El cuándo? Pues justamente hablamos de Dani y esta es una foto que le pedí que me cediera del Camino de Santiago, que le hizo una foto, y me sirve porque
tanto podría poner el now como el never, ¿no? Y es como, siempre es buen momento para hablar, pero puede que nunca sea buen momento para hablar. Y en ese sentido, pues como mínimo, tener identificado en qué momentos siempre podemos abrir la puerta, pero especialmente, pues como hemos visto en el caso, en un momento de agudización, bueno, pues con la cautela, pero a lo mejor el momento de agudización, el momento de diagnóstico son buenos momentos, ¿no? Son pequeños puntos de inflexión que podemos abrir. Y abrir la puerta no quiere decir vamos a sentarnos que vamos a decidir lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer, ¿no? Sino, oye, pues hay esta situación. ¿Os gustaría como familia, paciente, cómo gestionar? ¿No? Empezar de muy abajo, obviamente. Pero aquí no es extraño que niños con enfermedad, al menos de experiencia, ¿no? No sería la primera vez que un niño o una familia con una enfermedad neurodegenerativa, una adrenoleucodistrofia, una enfermedad metabólica, que sabemos cómo evolucionará, que cuando está ingresado en una situación de enfermedad súper avanzada y 3 ingresos en intensivos, diga, pues es que a mí nunca nadie me ha explicado que esto le podía pasar a mi hijo, ¿no? Y es como, ostras, cómo esos planes van también a la par con el ajuste de expectativas de lo que puede pasar y lo que no, ¿no? O sea que lo que, en resumen del cuándo, es que hay oportunidades que vale la pena, pues en el equilibrio de la prudencia y la valentía de poder abrir esa puerta, como mínimo de explorar si quieren hablar de eso, ¿no? Después el dónde, pues lo mismo, ¿no? Tanto puede ser en un entorno unas cosas facilitan otras, ¿no? La casa o en consultas externas, o sea, ¿le llamáis consultas externas? El ambulatorio, la policlínica, exacto, o durante el ingreso, ¿no? Hay momentos y habrá que templar también cómo está la familia, si está receptiva o no, o sea, que es un poco un juego de sincronización, ¿no? Pero ¿qué quiero un poco? Porque al final el tiempo es limitado, ¿no? Y algo que me ha ocupado y preocupado mucho ha sido el quién. Y el quién es algo que quería como detenerme, si bien podemos pasar después por las otras preguntas también o planteamientos, pero el quién yo creo que es algo fundamental a día de hoy y con los pacientes y familias que atendemos. Entonces, para eso os planteo un caso que se llama M, que era la chica, que se llamaba la niña, le llamamos el caso la niña que sonreía, ¿no? Una niña con una enfermedad, como os digo, también neurodegenerativa, 14 años, una afectación cognitiva y motora muy grave, y que, bueno, sí, sonreía, ¿no? A veces sonreía, que parecía que sonreía a consecuencia de actos de la familia, a veces sonreía espontáneamente, y que, como en el caso, ¿no? Empeoraba de forma aguda con un sangrado. O sea, ya veis muchos paralelismos, ¿no? en el caso también. Y que en este caso, dado la situación que se planteaba, se inició una alimentación parenteral. Y después de 3 meses, pues estaba en una situación súper estancada, ¿no? Entonces se planteaban, pues, ¿qué debemos hacer, ¿no? Y se planteaba, esto es bueno, puede ser fútil, y aquí, pues, lanzó el caso, ¿no? Y de alguna manera, pues, aparecía un médico que decía, pues, a veces priorizamos los deseos de la familia, aunque eso nos lleve a tratamientos más agresivos o que no estamos muy seguros que aporten beneficio y que además pueden generar un potencial sufrimiento al niño o niña. Hombre, dicho así, no suena muy bien, ¿no? Pero ¿cuántas veces lo hemos oído? Y yo creo que está bien saber o pensar dónde está poniendo el foco, porque es poner el foco a lo mejor también en ese vínculo con la familia que si se rompe ahí, pues también nos puede dificultar mucho la toma de decisiones o ese plan de decisiones compartido, ¿no? Para compartir ahí debe haber un vínculo, pero que a veces puede entrar pues en conflicto. Y digo en conflicto, pues un poco como plantea esta
segunda protagonista, ¿no? Que dice, las familias pueden llegar a priorizar sus necesidades por encima de las de la niña. Somos los abogados de la calidad de vida de los niños. Como poniendo muy el foco en ese mejor interés del niño, ¿no? Aparte, pues la familia, que nos dice que necesitan actualizaciones honestas, pero no constantes repeticiones abrumadoras de malas noticias, y que el viernes, ¿no?, antes de activar el retén, pues se le citaba a la familia en una salita, ¿no?, bien la más fría del hospital, si puede ser, para decirles que, claro, que llega el fin de semana, que no estaremos, que recuerden que puede empeorar y que en caso de empeorar, pues a lo mejor no hay que hacer según qué cosas, y tú solo te pones ya en el jardín de aumentar el sufrimiento de esa familia, ¿no? Pero esta familia sí que nos recordaba que ella tenía el derecho a decidir. Y por ahí había un hermano también, ¿no?, que decía, ostras, los médicos se centraban en cosas que a mí no me importaban. Yo solo quería hablar del dolor de mi hermana y no de lo que ellos pensaban que yo debía saber, ¿no? De ahí a que los hermanos a veces dicen, ostras, es que a mí me importa si está teniendo dolor cuando hace esos movimientos tan raros, ¿no? No que saber si está muy malita o poco malita. Es el problema que tiene. Y bueno, todo esto, pues tenemos ahí al final, ¿no?, pero en el centro, pues a la niña, y además tenemos equipos de atención domiciliaria, atención especializada, primaria, pues el hospice o los de Casa Sofía, ya no digo la escuela de educación especial a la que asistía y que ahora obviamente estos 3 meses no he asistido. Pero ¿por qué lo digo? Porque si os fijáis el quién, ¿no?, intento como... Porque aquí hay mucha gente, ¿no? Y a veces cuanta más gente, peor. Y en el caso, yo una de las preguntas que me venía a la mente era decir, bueno, pero ¿quién es el responsable de este caso? Porque si no se ha hablado de las directrices anticipadas en el caso que nos planteaba de esta niña con la asfixia perinatal, ¿alguien ha atendido esta familia? ¿No? Y es un poco una de las preguntas que lanzaba. ¿Hay referente? Porque las familias las identifican a estos referentes y a veces incluso lo deciden ellas más que nosotros podamos plantear. En relación, lo decía en relación a la necesidad de esta atención, a la necesidad de esta atención integrada, ¿no? En el sentido, y especialmente énfasis en estos. En el caso que decía, es como súper interesante ese momento que en el caso que hemos planteado, yo creo que si apostáramos, ¿no?, estas casas de apuestas que está 1 a 2 o 1 a 1000, pues que yo creo que todos sabemos que este niño ingresaría o en intensivos o en la planta. Pero a veces yo creo que eso nos hace un poco de trampa en ese punto que ya ha salido y que es para discutir, ¿no?, de si es buen momento o no es buen momento. Y decíamos entre nosotros de decir, hombre, a lo mejor explorar de forma prudente cómo está la familia, cómo respira, qué piensa. A lo mejor eso te abre, es que el tiempo eso que sería súper agresivo y que es implanteable te abre como una ventana de minutos de charla que tú ves por dónde va la familia. Y yo creo que rápidamente cambiaríamos lo que pasaría o lo que pensamos que hubiera pasado si nos imaginamos una familia con un objetivo de confort, de estar en casa, de acompañar a su hija, de haber siempre ido por delante incluso de los profesionales en decir, ¿no será ya el momento de dejar una traqueostomía? Hombre, claro, es que si me dices traqueostomía o que se muera, pues ok a la traqueostomía. Y cómo a lo mejor, pues, abriendo esa puerta y después a lo mejor tengo una familia pues súper vitalista y dices, bueno, pues obviamente, ¿no?, es en ese escenario de decir, pues ingresar, que técnicamente pues sí se puede hacer y es como ya encontraremos un momento pues para retirar o para plantear lo que sea, ¿no? O incluso si sirve para futuros. O sea que esa parte dinámica yo creo que es importante. ¿Por qué lo saco aquí, esta parte del quién? Porque al menos nuestra experiencia
es como que entendemos esta diferente mirada a veces entre especialistas que lo han sido durante toda la vida y las frases de, hombre, si hemos llegado hasta aquí, ahora, ¿cómo no vamos a tratar un sangrado o hacer una transfusión que tampoco le va a hacer daño, ¿no? Pero después de la tráqueo, después de la gastrostomía, después de todos los problemas que está teniendo, ¿de verdad vamos a abandonar este caso así? ¿Y qué pasa? Que esto, pues, ostras, lo que no puede ser es que nos acerquemos cada uno por su lado a esta familia, ¿no? Los de paliativos con ese mensaje de, bueno, ¿y vosotros qué pensáis? Y otra con la idea de, hombre, no, y además, pues vamos a tratar el sangrado porque, ostras, además, pues es candidato a entrar a ensayo de terapias enzimáticas, ¿no? Y, o sea, con una información que dices, buah, podemos hacer como mucho daño, ¿no? Y de ahí como esa... Porque, bueno, porque nos cuesta, ¿no? Y yo creo que también nosotros, desde los que nos dedicamos a lo mejor a especialidad de paliativos, pues también esa prudencia de no querernos pasar de frenada, igual que no es que los especialistas de otras especialidades sean obstinados y vitalistas, sino que, bueno, que tienen una mirada, un background, un camino, y esas miradas yo creo que es la riqueza de poderlo compartir. Pero que si en estos casos que hay tanta gente no vamos a la una, hacemos mucho daño a las familias, ¿no? Por eso es como ese punto de insistir y que eso requiere tiempo, esfuerzo y voluntad. Y seguramente aquí pues nos ponemos rápido de acuerdo, pero mañana cuando vamos a pasar consulta o planta, etcétera, pues no siempre es tan colaborativo como nos gustaría, ¿no? Y después está que encima pues no sabemos qué background cultural tenían esta familia. Y eso pues también, ¿no? Ni nos habla si hay barrera o no hay barrera y cómo eso pues hay que tenerlo en cuenta. Vale, entonces hasta aquí esta parte que es más para que, bueno, no, al final nos ayudemos los unos a los otros a convencer de esta mirada imprescindible, colaborativa y ser conscientes del daño que podemos hacer por más bien intencionado que sea, si vamos por separado, ¿no? Porque son palabras, son maneras de decir las cosas, ¿no? Te puedes acercar a esta familia que ha ingresado, ¿no? Con esa hemorragia desde el, bueno, pues ¿y qué queréis hacer? ¿No? Y eso pues sigue pasando también. Entonces, después en la última charla hay una parte como de conceptos también que al final entender eso de alguna manera de este péndulo, de estas, ¿no? Hay mucha publicación sobre los conflictos éticos y cómo resolverlos y yo estuve una semana en el Great Ormond y la verdad que me impresionó de cómo cuán importante, pero no cuán importante que lo es importante tener en cuenta sino cuán prioritario eran los valores o la visión de la familia en lo que hacer y no hacer, ¿no? Y de aquí a que os traigo que tuve la suerte de participar fuimos a Burgos, esto es más, era un enclave neonatos, pero final de vida en neonatos, ¿no? Y bueno, al final, que a veces nos hacemos un poco, creo, de trampas, yéndonos a ver qué sabe la familia o qué quiere la familia cuando es, ostras, vemos este caso como mínimo primer paso sería que estamos de acuerdo en que ya ha salido, ¿no? Y es esa pregunta de ¿amerita un plan de decisiones anticipadas y una limitación? Pues yo creo que estamos todos de acuerdo en que sí, ¿no? Otra cosa es cómo vamos a llegar a ese camino y que no será pues limitación ahora en este curso y hoy, sino que a veces pues será más largo y depende del background, etcétera. Pero aquí insistíamos mucho en esta parte de los hechos, ¿no? Pues realmente, ostras, ¿tiene una enfermedad avanzada? Sí. ¿Tiene una enfermedad crónica que amenaza y limita la vida? Sí. ¿Qué es lo que uno de los retos que a lo mejor nos tenemos que llevar de aquí o que ya llevamos algunos encima? De poder establecer también como unos mínimos de poder decir, ostras, un niño con encefalopatía grave, gross motor función 5, afecto de las 5 dimensiones de los sentidos, realmente hay que limitar algunas medidas, pero a lo mejor entendedme, por decreto, por consenso. Y eso dices, ostras, pero eso nos da como un poco de miedo. Pero es que tenemos esa responsabilidad, nos guste o no, por un tema
pues por todos los principios éticos, ¿no? Y aquí no podemos no tomar partido, es simplemente eso. Pero eso, ¿no? Esos pasos de decir, ostras, tengamos en cuenta los hechos clínicos, analicemos desde este punto y antes de decir, bueno, como que ingresará, pues va, oye, ingrésalo y mañana ya hablaremos. No, a ver, ¿hay alguien que pueda explorar un momento con esta familia? Pues a lo mejor ahí decíamos, ¿no? Pues el que está haciendo la diplomatura de paliativos, que está en ese momento de guardia ahí en urgencias, y es capaz de tener esa conversación. O la pregunta, ¿no? Decidme si es demasiado ambiciosa, pero ¿debería estar formado un pediatra, una enfermera en la urgencia para estas situaciones? ¿No? No es algo que digas, ostras, que esto, no me lo esperaba. Pues hombre, esto pasa. Y después, pues, esta parte de deliberar o de explorar los valores, y no solo los de la familia, sino que, ¿no? Ese ejercicio de decir, ¿dónde me sitúo yo también, pues, con la discapacidad para no cargar a las familias con cosas de uno mismo? Y después, bueno, ya después entraremos más en la toma de decisiones, pero esta pues de ponerse, ¿no? Una estrategia es al final ponerse cursos extremos y al final buscar un curso intermedio. No voy a entrar demasiado en metodologías, pero es entender que es como todo, hay que estudiar y hay que aplicar y hay métodos, ¿no? Que no es solo ir y decir, pues en mi experiencia creo que, no, ostras, ahí es muy importante, suficientemente como para que nos estemos muy preparados. Y evitar lo que al final en muchos casos sigue pasando, ¿no? Y después en la toma de decisiones hablaremos del tema de la hidratación, la alimentación artificial, que es otro temazo también, y que muchas veces pasa, bueno, pues nos remueve o nos dificulta, pero que no debemos presentarlo como un menú, ¿no? Esto es el resumen un poco, ¿no? Pues entre la evidencia y los valores de la familia, es por donde el camino que debemos ir con ese plan de decisiones compartidas. Pero volviendo al caso, la niña con esta enfermedad se decidió retirar la alimentación. Aquí me sirve también para comentar cuán importante podría haber sido en este caso, antes de iniciar la parenteral, decir que es un matiz, pero que vamos a iniciar la parenteral durante un tiempo limitado, ¿no? Y eso, a veces, si lo inicias sin decirlo, es mucho más difícil después retirarlo. Finalmente, dice el 23 de diciembre, eso era en Navidad, llevaba desde principio de nuestro curso escolar, empieza pues a principios de septiembre, llevaba pues desde principios, ¿no? Fue volver de nuestro periodo de vacaciones, que es más bien agosto, ¿no? Y en septiembre pues ingresó esta chica. Y dice que claro, se acercaba a Navidad, está en una situación ya muy avanzada, se había retirado la parenteral, estaba con una hidratación que la familia se negaba por completo a retirar. Y el 23 de diciembre dice, el doctor soy yo, en este caso era yo, le propuso, ¿no? Decir que se la pueda llevar a casa. Fue un caso eso, de inputs por todos lados, además era una familia, no lo he dicho, pero con un nivel socioeconómico muy alto, muy conectada a nivel político, a nivel institucional. Claro, ahí vas como vendido del mensaje que se le pueda dar también, o sea, por eso el quién, ¿no? Y el cómo llega esa información. Y lo difícil que es llevar un poco... Es como ser en esa toma de decisiones un poco un pastor de gatos, ¿sabéis la expresión esta? Que intentas y se te van todos o sea, no puedes, es muy difícil, ¿no? Pero a veces en la toma de decisiones podríamos publicar algo de pastor de gatos en la toma de decisiones compartidas. Pero bueno, le dijimos y fue desastroso ese comentario porque fue, es que, o sea, nosotros no somos de ese tipo de familias que abandonan y que se van a morir a casa. Nosotros nos quedamos aquí. Y por la tarde llamaron y dijeron, oye, mira, lo hemos estado pensando y vamos a ir, pero como a la que empeore, volvemos, ¿no? Y finalmente, pues al cabo de 10 días en casa, ¿no? Sabiendo que o sea, tenían la maleta, todo estaba en la habitación, pero pudieron estar en casa y falleció 10 días después.
Bueno, en este caso, ¿no? Fue un final que fue como en casa, también, claro, eso impensable sin una atención 24/7 especializada y con el equipo que, o sea, esta familia era de, quiero que venga ahora, ¿no? Y si no venías ahora ya, no ahora, no, ya, tal pediatra y que sea el jefe que venga y diga que, o sea, un equilibrio difícil de mantener de estos casos, ¿no? Pero que al final estos casos son como muy, que remueven muchas cosas, pero son ejemplos también de en otras situaciones, pues no tan complejas, pero que también nos encontramos el día a día, ¿no? Y simplemente, pues aparte de la metodología, pues saber que hay herramientas, ¿no? Pues desde de la planificación ahora directamente ya con el niño y la familia, ¿no? Que en este caso, pues cuando el niño puede expresarse y puede participar, pues darle mucha voz, ¿no? Más que una de las que nos gusta más por ese punto de hacer esa planificación desde la conversación, ¿no? Desde el poder hablar, no desde el documento. Que eso es lo que siempre intentamos subrayar. No se trata, el objetivo no es de acabar poniendo no indicado RCP o la familia está de acuerdo en no reanimar. Eso es como en pediatría, es muy difícil de conseguir si no es una cosa fluida. Si no es una familia que está alineada de entrada con una limitación, una adecuación, plantearle y que ellas no entiendan que dejar de hacer es algo que puede ser bueno, ostras, es meterte en una situación muy compleja con la familia porque rápidamente se puede vivir como que no se le da esa oportunidad a su hijo o hija, ¿no? Aquí están los 5 Wishes, no sé si los conocíais, pero es una herramienta que sonó a través de estas preguntas de pues quién le gustaría, quién es para él la persona que más le representa, qué cosas, ¿no? Si no estuviera aquí, pues qué cosas le gustaría dejar a otras personas, etcétera, desde la conversación. Y acabando, ¿no? Porque yo creo que quedan 5 minutitos. Vuelvo al proyecto europeo porque tenemos la suerte de tener a los autores, a la doctora Julian Farner, que es de Holanda y que hizo su tesis doctoral sobre esta herramienta que es sobre la planificación de decisiones compartida con niños y con familias, ¿no? Y tiene un programa de formación y que pretendemos, pues de alguna manera, validarlo en diferentes culturas, que ahora, ya que hemos hablado de las culturas, dejadme hacer un paréntesis, que lo hablamos, no sé si hacia aquí fuera, que lo hablábamos, el tema de las diferencias culturales, que aquí nos propusimos de decir, vale, pues cogemos la cultura del sur de Europa, la del norte pues con Finlandia, la del sur hemos dicho España e Italia, y del este Letonia. Tenemos a esos clinical sites en el proyecto. Pero ¿qué pasa? Que a la que haces un comité de pacientes de España, pues el 40% son de otros países, ¿no? O sea, es una multiculturalidad dentro de cada multiculturalidad, dados los fenómenos migratorios de hoy en día, ¿no? Pero que hay que, bueno, que hay que tenerlo cada vez más en cuenta. Bueno, y el resumen de la charla, no nada nuevo, ¿no? Que estas decisiones complejas requieren pues esas soluciones complejas, pero la única manera es tener un plan, ¿no? Y un plan no hace falta. Hay veces que las familias no quieren ir a un plan ni proyectarse y que viven al día a día, si es que ya lo sabéis, y que a veces pues dices, si no quieren abrir esta puerta, pues se queda cerrada. Afortunadamente, siempre está la familia ahí para decidir. Claro que a todos nos gustaría tener, ¿no? El ABC, especialmente el que está de guardia, bueno, al que está presencial de guardia, ¿le llamáis de retén también o no? ¿Cómo? El que está de guardia, ¿no? Que es una de las cosas que pasa cuando esos del viernes, que esa familia que decía, ostras, dejadnos en paz cada viernes para recordarnos. ¿Por qué? Porque el que sufría, los profesionales sufren por dejarle el marrón al de la guardia, pero dices, a ver, que el de la guardia
es médico, o sea, no es un taxista de las decisiones, porque si no después pasan cosas como no vamos a poner la no invasiva porque los de paliativos lo han dicho. Y dices, no, a ver, es que esto no vamos bien, ¿no? Entonces son cosas que yo creo que nos suenan a todos, ¿no? Y hace gracia y tristeza, depende del día de cómo estás, ¿no? Pero que siguen pasando y como mínimo hay que ponerlos encima de la mesa y responsabilizar, pues eso, ¿no? Que pensamos en el caso. Ingresaría y, ostras, a lo mejor si ese niño en ese caso ingresa sin haber explorado con la familia qué piensan o quién es su médico de referencia o cuál es su historia, simplemente porque técnicamente se puede hacer y entonces ya hablaremos en otro momento, pues a lo mejor es una mala práctica eso y hay que señalarlo en el buen sentido de trabajar para que eso no pase, ¿no? Bueno, a partir de aquí dejamos un rato de discusión, ¿no? Yo tengo algunas diapos de algunas ideas por si... Muchas gracias, Sergi.